Amén, gloria a Dios. El que no, acuérdese, hermano. Acuérdese. La Biblia es la espada del Espíritu. ¿Sabe lo que quiere decir? El Espíritu Santo, la herramienta que utiliza para corregirnos es la Biblia, la palabra. Amén. Gloria a Dios. Cuide de traerla a la iglesia y cuide de leerla. Leemos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y todo el pueblo dice. Amén, la mitad. Y todo el pueblo dice. Eso es. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Quiero hablarle a la iglesia en esta mañana. Sé que hay visitas aquí. Este mensaje es para la iglesia. Esta palabra es para la iglesia. Quiero, hermano, que nos acompañe, que nos visita, que nos entrega el corazón al Señor, que sepa que este mensaje es para el pueblo del Señor. Aquel que el pueblo del Señor, amén, no te menospreciamos, amén, tampoco te estamos excluyendo, amén, estamos hablando de aquellos que algún día recibieron el toque del Espíritu Santo. El jueves pasado hablaba acerca del Espíritu de gracia, del nombre del Espíritu de gracia, y el Señor nos enseñó cosas tan lindas acerca de por qué al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de gracia. Amén. El Espíritu Santo se le llama el Espíritu de gracia. Amén, porque fue a Él el que se le entregó la responsabilidad de obrar en el corazón de los hombres y de la humanidad que se había rebelado contra Dios. Nosotros, la humanidad toda, nos rebelamos contra Dios. Y el haber pecado eso nada más nos constituía enemigos de Dios. Hay gente que se llama hijos de Dios, pero viven en su pecado continuo. No entiendo dónde aprendieron esa teología, porque eso no es lo que dice la palabra. Amén. Dios es un Dios santo, y el que pretende vivir en pecado jamás puede llamarse hijo de Dios, porque Dios es santo. Esa es su naturaleza. Dios es santo. Amén. Aquel que vive en su pecado, gloria sea el nombre del Señor, amén, no puede llegar a Dios, porque hay algo que le separa, y no es Dios. Dios le amó, Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Dios determinó desde antes de la fundación del mundo un plan de redención para su hombre que se echaba a perder. Antes de Dios crearnos a nosotros, ya nosotros nos habíamos echado a perder. Mire qué terrible eso. Y alguien todavía por ahí dice: no, yo soy bueno, yo no tiro piedras ni vengo al guardia. Te digo algo: antes de que nacieras tú y yo, ya no le habíamos echado a perder al Señor. Amén. Si hay algo bueno en ti, si hay algo bueno en mí, no viene de nosotros, sino que viene de Dios. A Jesús le dijeron: maestro bueno. Y Jesús, identificado en su humanidad, le contestó a aquel que le dijo: maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno si bueno no hay ninguno? Porque en ese momento Jesús estaba identificado con la causa humana.
Amén, haber tomado el cuerpo de hombre, forma de hombre, siendo Dios, lo identificó con el pecado, aunque nunca cometió pecado, y como el gran pecador de la humanidad murió en la cruz del Calvario. Dios lo hizo todo, y lo ha hecho todo siempre en beneficio de nosotros, porque el amor de Dios trasciende tanto. Siendo un Dios santo, hubiera podido decretar juicio ya para con la humanidad, mas sin embargo su misericordia nunca la podremos comprender nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y muchas veces su misericordia es tan tremenda que muchos de aquellos que no la entienden le hace daño. Amén, porque dije que estaba hablando con la iglesia. Acuérdense. Porque muchos de nosotros, como pueblo de Dios, que conocemos lo que es bueno y lo que es malo, no solamente porque lo leemos en la palabra, sino porque el Espíritu que la reveló mora en nosotros. Nosotros, a diferencia de los que siguieron a Moisés, tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. La Biblia dice que la ley era buena. ¿Cuál era el problema de la ley? El problema de la ley que aunque era buena, santa y pura, el hombre, los seguidores de Moisés, no tenían la capacidad espiritual, emocional, la fuerza de voluntad, pudiéramos llamar, para cumplir la ley. Por eso el Señor le decía: no, ustedes tranquilos, sé que ustedes son muy débiles para cumplir lo que es mi mandamiento. Lo único que hagan una vez al año, vayan al tabernáculo y lleven una ovejita, una ofrendita, derramen sangre ahí. Y en mi misericordia yo voy a borrar esos pecados, porque ese cordero era el tipo del cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. No era que la sangre de los machos cabríos iba a borrar el pecado de ellos, sino que Dios, que es eterno, ya había determinado a que un día vendría su Hijo amado a dar su vida y derramar toda su sangre. Y por eso aquel corderito que se mataba, de alguna u otra manera Dios en su misericordia, porque el anhelo de Dios es hacer misericordia, perdonaba el pecado de ellos. Amén. Pero ahora el escritor del libro de Hebreos está hablándonos a nosotros como pueblo de Dios, que fuimos un día lavados con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, que nuestro pecado es imposible. El único que lo puede hacer es Dios en su misericordia, perdonarnos todos los pecados a nosotros. Y no solamente perdonarnos todos los pecados, gloria sea el nombre del Señor, sino que cuando nos mira, ¿sabe qué dice la palabra? Quizás mi esposa se puede acordar, el viernes pasado tuvimos una actividad de pareja hermosa en este lugar, y nos dieron después un cuestionario y decía: si pudieras, en una de las preguntas decía: si pudieras borrar algo del pasado, más o menos así era la pregunta, ¿qué borrarías? ¿Por qué? Porque aunque perdonamos, no tenemos la capacidad que tiene Dios para olvidar. La Biblia dice que Dios tomó nuestros pecados a los que se los perdonó, los tomó. ¿Y sabe lo que hizo? Los arrojó a lo profundo del mar. ¿Para qué? Para no acordarse más de ellos. Nos los perdonó porque Dios no puede, su naturaleza no le permite de ninguna manera manejar el pecado. Por eso dio a su Hijo Jesucristo. Y nosotros nos perdonó, pero no solamente nos perdonó, sino que ahora nos dio al Espíritu Santo, Él mismo, su propia vida. ¿Para qué? Porque Él conocía que nosotros éramos débiles, y que si Él no venía a morar en nuestros corazones, en nuestra debilidad, nosotros habríamos de continuar en la vida de pecado. Y determinando continuar en la vida de pecado, lo que iba a determinar era juicio eterno e imperdonable. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos. Amado hermano, cuando tú y yo vinimos a los pies de Jesús, Él nos perdonó todos los pecados. Y aunque quizás
Dios. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación, es una nueva criatura. Algo hubo antes y después de ese evento, amén, algo hubo después. Entonces Dios impartió en nosotros su vida, la vida de Dios, y nos dio su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiarnos. Y Él está con nosotros. Jesús dijo, yo no lo dejaré huérfano, yo enviaré al Consolador, enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros y en vosotros siempre, dice la palabra del Señor. Y una de las cosas como Consolador es ayudarnos, es consolarnos, es fortalecernos, es aconsejarnos. Su nombre también es Consolador. El Espíritu Santo es el Consolador, el que nos consuela, el que nos aconseja. El profeta Isaías, hablando de Jesús, dijo, porque hijo nos es dado, o hijo nos es nacido, niño nos es dado, el principado sobre su hombre, se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces el mejor consejero, el mejor orientador, el que nos puede dar